Buenos días, somos Hugo Lojo, Raúl Romero, Daniel Gago y Juan Ortiz y vamos a hablar un poco sobre los años 20, las industrias automovilísticas y los años 30, el crash del 29. Bueno, voy a presentar los compañeros de mi equipo, que son Raúl Romero, que soy yo, el jefe, Hugo Lojo, el diseñador, el cuponero de la 11 o el más listo del barrio. Después Dani Gago, el cabecilla o el melena. Y después Juan Ortiz, historiador o el narizón. Después por aquí tenemos el índice que disponemos de una portada, los miembros del grupo de trabajo, el propio índice que estamos diciendo ahora mismo, después cómo creció la industria automovilística, qué es el MAS, la expansión mundial, las innovaciones importantes, el Fordismo y una historia nuestra que hemos creado. Y después, por parte de los años 30, de mi compañero Juan y Daniel, tenemos las consecuencias principales, una conclusión y la webgrafía. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el MAS y qué es lo que hizo. Lo primero que hizo fue preparar para los meses de verano una selección de vehículos de aquel periodo del siglo pasado. Después también se dedicó a recordar que tras una crisis vienen años de bonanza cultural y económica. Y por último, también anunció un resurgimiento de la sociedad que después dio lugar a los felices años 20 en Estados Unidos y llegó hasta el viejo continente. ¿Cómo creció la industria automovilística? En los años 20, en la industria automovilística fueron el resultado de un proceso de modernización tecnológica y reconstrucción, dando como resultado una oportunidad de desarrollo en la fabricación y en la venta de automóviles, lo que propició la fabricación en cadena a nivel mundial y la implantación definitiva de avances tecnológicos que han perdurado hasta nuestros días. Bueno, proseguiré hablando un poco sobre la expansión mundial. Pese a que Estados Unidos fue el que lideró la industria, con Ford, General Motors y Chrysler como el Big Three, otros países, como por ejemplo Alemania, Francia y Reino Unido, también desarrollaron sus propias marcas. Marcas que ahora mismo están muy fuertes en la actualidad, como por ejemplo son Mercedes-Benz, Renault, Austin, etc. Después en América Latina comenzaron a verse los primeros autos importados y más tarde algunas ensambladoras. Algunas de las innovaciones importantes es la introducción del arranque eléctrico, no más manivela, mejoras en suspensión, freno y diseño del chasis, diversificación en modelos y marcas con más estilo, colores y comodidad. Seguiremos hablando sobre la producción en masa y el Fordismo. Henry Ford fue una figura muy importante para la época, y pese a que ya había implementado la línea de montaje en 1913, en los años 20 su método se perfeccionó y expandió por todo el mundo. El Ford Model T, conocido como el auto del pueblo, se convirtió en el vehículo más vendido del mundo. Ford logró reducir el tiempo de producción de un auto de 12 horas a tan solo 1,5 horas, lo que bajó enormemente el precio del vehículo, debido a que cuanto menos tardaban en realizarlo, más coches podían realizar y tenemos la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más coches fabrican, menor es el precio. Después también tenían un sueldo justo y una jornada laboral corta. Ford pagaba 5 euros al día, que eran más del doble del promedio, y estableció la jornada laboral de 8 horas para que sus trabajadores también pudieran ser consumidores y pudieran utilizar los coches fabricados. El impacto social y económico. Se desarrollaron nuevas infraestructuras como carreteras y estaciones de servicio. El auto transformó la vida rural y urbana, aumentó la movilidad, el turismo y el crecimiento suburbano, y dio origen a industrias auxiliares, neumáticos Goodyear, combustible Standard Oil, autopartes, seguros, etc. Aceite, hierro y sueños. Esta es nuestra gran historia. Y como podemos ver en la foto, se encuentra Juan Ortiz, Hugo Lojo, Daniel Gago y Raúl Romero. Bueno, comenzamos con la historia. Detroit, 1923. El rugido constante de las máquinas llenaba el aire en la enorme nave de Motorline Industries entre vapores de aceite y el ritmo del jazz que se colaba por la radio. Trabajaban cuatro jóvenes con las manos manchadas de grasa y los bolsillos llenos de sueños. Juan, Daniel, Ruli y Hugo no eran como los demás, mientras los otros obreros repetían los mismos movimientos sin pensar. Ellos hablaban de futuro, de cambios, de velocidad, de libertad. Juan, al que todos llamaban el cerebro o el narizón, era el ingeniero.
Tenía el don de imaginar lo invisible. Siempre llevaba un lápiz detrás de la oreja y una libreta en la que dibujaba motores imposibles durante el almuerzo. Lo importante no es el coche, es el corazón que lo hace rugir, decía mientras trazaba líneas con precisión casi poética. A su lado, Dani, conocido como el Manitas o el Melena, era un virtuoso de las herramientas. Podía demostrar y montar un motor más rápido que nadie en la fábrica. No le gustaban los planos ni las teorías, solo el sonido metálico de su llave inglesa y el olor del acero caliente. A mí no me hables de cálculos, Juan, Langui. Tráeme una tuerca y un buen café. Bromeaba entre chispazos y sudor. Raúl era distinto. Siempre impecable, con su traje bien planchado y zapatos lustrados. Trabajaba en ventas, pero soñaba en grande. Soñaba con autos de lujo, líneas elegantes y clientes ricos que comprarían no solo un coche, sino un símbolo de estatus. Le llamaban el visionario. En 10 años los ricos querrán coches con radios y piel de cocodrilo, lo digo yo, solía proclamar mientras tomaba notas en su agenda de cuero. Y luego estaba Hugo, el alma del grupo, apodado el showman o el negro. No era mecánico ni ingeniero, era saxofonista en los clubes del centro y trabajaba en la fábrica para sobrevivir. Pero sus ideas eran tan locas como brillantes. Un coche con bocinas musicales, asientos de terciopelo, una radio incorporada. Chicos, el futuro es velocidad, estilo y cuernos que suenen como trompetas, decía entre risas y notas de jazz. Un día, el jefe de Motorline lanzó un anuncio inesperado. Estamos buscando el próximo gran modelo. El grupo que cree el prototipo más innovador se llevará su propia línea de producción. La fábrica entera se volvió una olla a presión y Juan, Dani, Raúl y Hugo, sin dudarlo, se lanzaron a la aventura. Juan trabajó unos 6 días diseñando un motor eficiente y rápido. Dani lo ensambló con piezas recicladas y precisión quirúrgica. Raúl armó una campaña publicitaria con mujeres elegantes sentadas en el capo y eslogan memorables. Hugo, bueno, Hugo le puso estilo. Bocinas musicales, tapicería suave y una parrilla que parecía sonreír. Después de semanas de trabajo presentaron su creación, el Dreamlane 24. Un auto veloz, elegante, económico y diferente a todo lo que se había visto. Cuando la encendieron y la bocina tocó Take the A-Train, todos en la sala se quedaron boquiabiertos, ganaron. Pero en lugar de aceptar puestos individuales en la empresa, tomaron una decisión aún más audaz, fundar su propia compañía, PMRH. Resumidamente, Peli, Meli, Raúl, Hugo, Motors. 4 nombres, un solo volante y una visión compartida. Su lema se volvió famoso en los años siguientes. 4 mentes, un volante y mucho estilo. Desde entonces los coches no volvieron a ser solo máquinas, se convirtieron en sueños sobre ruedas. Buenas, ahora Juan Ortiz y yo, Daniel Gago, hablaremos sobre los años 30, en concreto sobre el crack del 29. Años 30, el crack del 29. El crack del 29 fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Su impacto, su alcance global y larga duración de sus secuelas provocaron la llamada Gran Depresión. La caída inicial ocurrió el Jueves Negro, 24 de octubre de 1929, pero fue el catastrofismo deterioró el Lunes Negro y el Martes Negro, 28 y 29 de octubre de 1929, el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedencia y a largo plazo para los Estados Unidos. Ahora seguiré hablando yo sobre el crack del 29. Como ya habíamos dicho antes, también es conocido como la Gran Depresión. Fue una crisis económica mundial que comenzó con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y que tuvo efectos devastadores en la economía de muchos países durante toda la década de 1930. Este colapso ocurrió después de un periodo de especulación excesiva en el mercado de valores. ¿Qué pasó a finales de los años 20? A finales de los años 20, la gente compraba acciones de empresas a crédito, lo que infló artificialmente los precios de las acciones. Cuando los precios comenzaron a caer, muchos inversores se vieron obligados a vender sus acciones para pagar sus deudas, lo que desencadenó una caída en picado de la bolsa. Continuaré hablando sobre las consecuencias de los años 30. Tenemos 3 consecuencias importantes, donde la primera fue el desempleo masivo.
En Estados Unidos, más del 25% de la población perdió su trabajo. En otros países también hubo tasas altísimas de desempleo. Ahora hablaré sobre la segunda consecuencia. Hubo quiebra bancaria. Miles de bancos cerraron. La gente perdió sus ahorros porque no existía un seguro para depósitos de dinero. Y ahora hablaré sobre la tercera consecuencia, que fue la caída de la producción. Muchas fábricas cerraron, el comercio mundial se redujo drásticamente, gracias a estas quiebras bancarias que se produjeron. ¿Qué fue el crack del 29? Fue el colapso del mercado bursátil en Estados Unidos, causado por 1. Especulación excesiva de la bolsa durante los años 20. 2. Créditos faciales y burbujas financieras. Y 3. Falta de regulación del sistema bancario. Consecuencias principales de los años 30. Hubo un desempleo masivo, donde la quiebra de bancos y empresas llevó al cierre de fábricas y la pérdida de millones de empleos en todo el mundo. También hubo una pobreza extrema, donde las familias perdieron sus ahorros y muchas personas se quedaron sin casa. En Estados Unidos, por ejemplo, aparecieron las famosas ciudades de hojalata o overbills, donde los desempleados vivían en condiciones. Crisis económica global. La Gran Depresión afectó a casi todos los países, no solo a Estados Unidos. Las economías de Europa y América Latina también sufrieron graves caídas, y el comercio internacional se redujo drásticamente. También hubo cambios en las políticas económicas. Como respuesta a la crisis, en muchos países se adoptaron muchas nuevas políticas económicas y reformas. En Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt implementó el New Deal, una serie de programas para ayudar a la recuperación económica. En conclusión, esta etapa fue una grave caída en las bolsas económicas de todos los países. Esta es la bibliografía en donde hemos buscado toda la información. Bueno, y hasta aquí nuestro trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Y si queréis saber más sobre estos temas, preguntadnos algunas preguntas y seguro que te responderemos correctamente. Nos podéis llamar al número que hemos puesto o a buscarnos en la página web, loshistóricosmasmejores.es. Y hasta aquí nuestro trabajo.